Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de unos aros Sol. Para comenzar vamos a colocar dos hilos en los agujeritos de nuestro aro. Comenzamos con el primer hilo. Abajo en la descripción de este video les voy a dejar las medidas en inglés también para que la tengan. Bien, ahí colocamos un hilo, ahora vamos a colocar un segundo hilo. Lo doblamos a la mitad, pasamos, nudo alondra. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con un hilo que va a ser el más largo, haciendo un nudo festón vertical. Subimos para arriba el nudo que hicimos. Realicemos nudo festón al otro hilo rosa. Y ahora agregamos otro hilo de esta manera. Unimos las puntas y agregamos al hilo celeste con un nudo alondra. Así. Y realizamos el nudo festón vertical en los otros dos hilos rosa que nos quedan. Muy bien, ahí cambiamos los hilos y volvemos a realizar nudo festón en los dos hilos rosa. Y ahora después presten atención que empezamos a disminuir los puntos. Este hilo verde que nosotros habíamos agregado primero, lo que hacemos ahora es hacer nudo festón en los dos hilos. Ahí hacemos un aumento. Ahora volvemos con los hilos rosa
y terminamos con un festón vertical en los dos. Volvemos a cambiar los hilos y hacemos nuevamente un festón vertical en los dos hilos rosa. Bien, y ahora acá está el asunto. Anteriormente habíamos hecho nudo festón en los dos hilos verdes. Ahora vamos a hacer solamente un nudo festón en uno de los hilos verdes y salteamos el otro hilo verde, lo dejamos del lado de abajo y disminuimos. Fíjense cómo va a ir disminuyendo un punto a la ida y un punto a la vuelta. Digamos, un hilo a la ida y un hilo a la vuelta. Terminamos de la misma manera. Los hilos, tejemos los dos hilos rosa con un festón vertical y en este último hilo rosa vamos a saltar el hilo verde y vamos a tejer directamente el hilo rosa. Ahí vamos, y ahí vamos disminuyendo el rayito del sol. Volvemos a cambiar los hilos, un nuevo festón y en este caso salteamos ahora salteamos un hilo rosa y tejemos el otro que nos queda. Ahí vamos, nuevo festón. Volvemos a dar vuelta, tejemos ese hilo y nos salteamos el que sigue. Salteamos ese, no lo tejemos, no lo anudamos y tejemos el último nuevo festón con ese color. Y cerramos con los dos hilos rosa con un nuevo festón, indiferentemente para el lado que lo quieran cerrar. Y así hacemos nuestros rayitos. Vamos a hacer uno más en cámara rápida para que les quede claro, pero en sí así es todo el año. Acuérdense que a la hora de quemar siempre cortenlo chiquitito, cosa que no le quede pastosidad o mucho hilo encerado quemado del otro lado y queda también prolijito de ambos lados, ¿no? Porque el aro se ve tanto de atrás como de adelante.
Y bueno, de mientras les voy contando, si quieren y si les interesa, subir contenido también de cómo ustedes pueden, por ejemplo, combinar ciertos colores para que se destaque más el trabajo que realizan y cómo mostrarlo en las redes sociales. A veces no es el gran trabajo, sino cómo lo presentamos, cómo lo ponemos. El famoso dicho ese, todo entra por los ojos. Bueno, es así. Está buena la combinación de colores. Es una foto linda sacada. Con foto linda me refiero, no tiene que ser con una cámara profesional, con el mismo teléfono celular, ¿no? Pero con ciertos tips que si quieren y si a ustedes les interesa, les puedo subir un video también muy cortito, como mis tutoriales express que realizo en las redes sociales. Les invito a que me sigan también, para ayudarlos a nosotros, los emprendedores, a poder vender nuestro producto en las redes sociales. Así que nada, si están interesados en que suba un video con un contenido así, pónganme en los comentarios y lo realizamos. Bueno, y así se hacen a todos los rayos de este sol. Espero que les haya gustado mi video tutorial. Y nos encontramos en el próximo video. Los invito a que se suscriban, a que hagan clic en nuestra campanita para que les lleguen nuevos videos que realizo. Y les mando un abrazo. Nos vemos.